Esta mentira no es verdad. ¿O sí? Hoy me gustaría trasladaros una reflexión que ha hecho uno de los hackers más conocidos a nivel nacional, que es Chema Alonso. Chema Alonso tiene un blog personal que es elladodelmal.com, en el cual ha hecho una referencia sobre los NFTs. La verdad es que a mí esta reflexión y estas referencias que él ha presentado en su blog personal me gusta mucho porque da a entender el concepto de NFTs, su implicación en el mundo a día de hoy, su implicación en un futuro y da a entender lo que significa tener un NFT, es decir, un token no fungible. El enunciado reza lo siguiente: los NFTs, es decir, los tokens no fungibles, y, una frase muy importante, el registro mundial de los dueños de activos digitales en el metaverso. Y su reflexión es la siguiente: los non-fungible tokens, los denominados tokens no fungibles o conocidos por todos, los NFTs, me llaman la atención desde el minuto 1 de la concepción de los mismos. La idea de eliminar del mundo digital una de las propiedades más comunes y traer una de las propiedades del mundo físico para eliminarla es llamativo. Los NFTs quitan o deberían quitar la capacidad de que cualquiera pueda ser el dueño de un mismo objeto digital, es decir, garantizar que el dueño de un activo digital solo es una persona, que solo uno pueda obtener los derechos que da la posesión de ese activo digital. Y mi cabeza explotó cuando empezó a jugar con esta idea en el inicio. Aquí explica el porqué, haciendo una reflexión o un enunciado al registro mundial de los dueños de activos digitales, que esta es la idea clave. Imaginaos, supongamos que usamos una cadena de blockchain de las muchas que tenemos y anclamos en ella los datos del dueño de un objeto digital, y cualquiera puede consultarlo y aplicar los derechos que la posesión otorga al usuario. Esto permitiría poder demostrar siempre que tú eres el dueño único de ese objeto digital, y preserva el coste y el beneficio que la posesión de ese activo tiene. Lo explica con unos ejemplos. Supongamos que compras arte, composiciones artísticas en forma de vídeos, fotos, esculturas, cuadros digitales, colecciones, etc. Y la posesión de los mismos otorga el derecho de posesión total de esa obra por medio de un smart contract, es decir, de un contrato inteligente, en el que está el contrato de compraventa de ese objeto. Es decir, se ha vendido ese objeto con todas las consecuencias en el mundo digital. Ahora supongamos que 3 mundos virtuales de los muchos que pueden estar en el metaverso, como por ejemplo son Fortnite, Meta, Roblox o Minecraft, deciden respetar los derechos de propiedad de los objetos que en su mundo virtual se utilizan. Y cada vez que se hace un uso de uno de los objetos virtuales en forma de NFT, de token no fungible, se consulta a esto que ha denominado el registro mundial de los dueños de activos digitales para ver si un usuario puede cargarlo y utilizarlo en su mundo virtual. Si se dieran esas 3 características, esos mundos virtuales se habrían puesto de acuerdo para eliminar la copia digital. Algo que en Internet, aquí una reflexión muy importante, fue uno de los grandes motores de crecimiento donde cualquiera podría acceder a una copia de una canción, una imagen, una partitura, un libro o una película, de esos mundos virtuales. Aquí estaría para los que a día de hoy tenemos 30 o más de 30 años, el Ares, el Emule, donde descargabas aquí canciones, películas a mansalva. Y continúa con lo siguiente. Supongamos que el dueño de los derechos de una obra en el mundo físico, como por ejemplo los guantes de Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica, imaginemos que el dueño de esos guantes, que será una casa deportiva, decide vender en forma de NFT, es decir, el token no fungible, la posesión única de esos guantes. Es decir, el dueño de ese NFT, de ese token no fungible, es el que ha comprado todos los derechos digitales de uso y comercialización de esos guantes. O por ejemplo, lo mismo que un cuadro del famoso Okuda. Okuda con K. Imaginemos que el gran Okuda, que es un pintor, hace un cuadro en el mundo digital que solo existe en el mundo digital. Y en lugar de vender el marco, con las pinturas, con sus cosas, vende su obra en formato de NFT. El paso fundamental siguiente sería que los mundos virtuales del metaverso, es decir, los que ya se ha comentado, Fortnite, Meta, Roblox y Minecraft, consultaran ese registro mundial de los dueños de activos digitales y permitieran cargar o no ese objeto en forma de guante de Iker Casillas o cuadro de Okuda dentro de su mundo digital. Así que los dueños serían los únicos capaces de usarlo dentro de esos mundos. Serían los únicos que podrían llevar ese guante como avatar. O se podría construir un museo, como el Museo del Prado, dentro de esos mundos virtuales, siendo solo ese lugar el único que puede exhibir esas obras, porque son los únicos que tienen ese NFT, ese token no fungible.
Por supuesto, esto tiene muchos peros. ¿Por qué? Porque gestionar ese registro mundial de los dueños de activos digitales obligaría a demostrar la posesión de los objetos que se están comercializando. Ya no sería registrar el proceso de compra, sino que necesitaríamos otra pieza más en el proceso, que es cómo registramos quién es el primer dueño de un objeto digital no firmado todavía. Y para mí esta es una de las funciones clave o principales, esto ya a título particular, opinión mía, o el mayor problema que tienen los NFTs. Es decir, en OpenSea un usuario se ha puesto a vender NFTs de una de las imágenes de, por ejemplo, Cálico Electrónico. Y no han sido los dueños de Cálico Electrónico, ha sido un usuario cualquiera que se ha puesto a generar NFTs de imágenes descargadas de internet que vende en forma de NFTs en la tienda de OpenSea. OpenSea, para el que no lo conozca, es una tienda en la cual tú puedes comprar y vender con criptomonedas determinadas derechos de imagen o propiedades de imágenes en forma de NFTs. El comprador de esas imágenes está comprando un NFT sin ningún valor, ya que no es más que una copia de una imagen que no otorga ningún derecho, ni el de impresión, ni el de exhibición, ni el de uso, ni de comercialización, ni de nada. Es solo una simple firma en forma de NFT en OpenSea de una imagen que está en miles de sitios de Internet. Así que aquí un punto clave para que esto funcione, para que funcione el mundo de los NFTs, tenemos que meter un proceso de verificación auténtica, al menos la primera vez, de quién es el dueño de un objeto digital. Así que Okuda, o la empresa dueña de los derechos en el mundo físico de los guantes de Iker Casillas, debería hacer una verificación fuerte, robusta y segura. ¿De qué? De que Okuda es Okuda, es decir, de que un pintor es un pintor original y que el cuadro lo ha hecho, pues este Okuda, ¿vale? Este pintor. Y entonces registrarlo como el primer dueño. Es decir, en un primer momento, el mayor problema que tiene todo esto es que el primer registro al final tienes que contar con un notario y con un registro para poder pasarlo a un NFT, para poder pasarlo a un token no fungible. Salvando esto, ¿cuánto valdría un objeto en el mundo digital, por ejemplo, de esos guantes de Iker Casillas o de ese cuadro de Okuda, si nadie más que el dueño de ese objeto pudiera utilizarlo en el metaverso? Pues evidentemente un montón de dinero. Pero es que si esto fuera así, si fuéramos capaces y decidiéramos hacer este control, se acabaría con la piratería en el metaverso. Sería como darle la vuelta a la tortilla a lo que ha sido Internet desde hace décadas. Que en Internet todos sabemos que se pueden copiar y descargar 1000 cosas de manera fraudulenta, entre comillas. Imaginaos ahora que el metaverso sucediera lo mismo con los libros, canciones y películas. Es decir, que solo el que tenga un NFT con el derecho de reproducción pudiera escuchar, ver o leer uno de esos objetos en el metaverso. A partir de aquí, la cabeza a Chema Alonso le explota. O sea, es brutal el artículo. Lo cierto es que estamos aún solo en los albores de este mundo. Hoy en día puedes comprar objetos en los mundos virtuales que usan las imágenes de marcas, de empresas y de productos registrados. Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, puedes comprar avatares con el diseño de Cálico Electrónico, que es una marca registrada. Puedes diseñarte tú tu propio avatar copiando el de una marca registrada. Puedes decorar una casa con una copia de un cuadro de cualquiera. Puedes hacer 1000 cosas que las empresas detrás de las plataformas nunca han querido controlar. Y aquí la pregunta que se hace Chema Alonso, que también me parece muy importante: ¿querrán en el metaverso controlar la posesión de los objetos por medio de NFTs? ¿Se permitirá la copia de objetos? ¿Todos lo podrán utilizar, pero uno será el original? ¿Se garantizará el origen de un NFT? Estas cuestiones marcarán mucho la evolución y, por supuesto, el precio de los objetos, porque no vale lo mismo dependiendo del caso y, por supuesto, cada acción tiene una reacción. Igual que al software comercial le siguió la aparición del software libre, o al control en Internet le surgieron Freenet, Tor o I2P en la Deep Web. Lo que está claro es que esta tecnología, es decir, los NFTs, Smart Contract y la blockchain, pueden permitir eso, que en un mundo virtual solo tenga un objeto digital el dueño del mismo. Pero aplicar esto implica crear burocracia, procesos y dar un giro de volante a lo largo de lo que ha sido el mundo de Internet, o a lo que conocemos como Internet hoy en día. Y ser el primero que haga esto puede dar muchas ventajas, o significar que los usuarios busquen otros mundos virtuales sin controles. ¿Quién sabe? Pero esta revolución ha venido para quedarse. Y esta reflexión de Chema Alonso y esta manera de crear adopción en su público, en la gente que lo cree, es una verdad que no es mentira.